En la parábola de hoy vamos a tener a otro dueño, a otra persona que tiene su campo, su viña. Pero a diferencia del el dueño anterior, este dueño no va a ir al Home Depot a contratar más trabajadores. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que él tiene dos hijos ya suficientes, ya grandecitos para trabajar, ya tienen la edad para poder levantar la pala y el pico y la carretilla, o sea, ya están uh, buenos para mandarlos al campo. Así que hay una gran diferencia. En esta ocasión no va a haber un contrato por pago. O sea, no va a haber que trabajas cierto tiempo y yo te voy a pagar tanto. Es algo diferente al anterior, pero ambos tratan de una parábola. Algo importante que le he mencionado al estudiar las parábolas es de que recuerde que no podemos nosotros aislar la parábola que estamos estudiando. O sea, no puedo decir, bueno, yo voy a estudiar, por ejemplo, la parábola del sembrador y enfocarse solamente en los versículos que vienen en la parábola. Si usted lo hace así, corre el riesgo de perder la verdadera interpretación de la parábola, de perder a quién fue dirigida y quiénes estaban presentes. Cuando usted estudia una parábola y quiera saber qué significa o cuál es la aplicación, debe de estudiar los versículos anteriores a la parábola, o sea, el contexto de la historia para que usted pueda entender por qué se dijo esa parábola. Recuerde que son enseñanzas dadas por Jesús y no simplemente son que, ay, me acordé de una y la voy a decir. No, hay un porqué. Entonces, le recomiendo que cuando usted estudie las parábolas, trate de irse un poquito para atrás, a ver qué estaba ocurriendo, quién estaba ahí, en qué localidad estaban y por qué Jesús dijo esa parábola. Así usted la va a poder apreciar más y aprender más de ella. En el ejemplo de hoy, para entender el trasfondo de la parábola de los dos hijos que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 28, es necesario irnos al principio del capítulo, o sea, capítulo 21, versículo 1, es necesario leer, ¿verdad? Y cuando usted lee el capítulo 21 se va a dar cuenta de que habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Básicamente la entrada triunfal a Jerusalén fue cuando la gente recibió a Jesús con palmas, ¿verdad? Y le gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y precisamente es lo que celebramos el día de hoy, el domingo de Palmas, domingo de Ramos. Bueno, esta parábola encaja perfectamente en este contexto porque se desarrolló en esta semana. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Así que entra Jesús a Jerusalén sentado en un burrito. Recuerda que cuando en aquellos tiempos el que un rey entrara en un burrito a una ciudad representaba que el rey iba en son de paz. Así que Jesús entra en un burrito. Todo iba bien hasta que llegó al templo. Cuando Jesús entró al templo, recuerde que empezó a ver a los cambistas, a las personas que andaban haciendo comercio, vendiendo animalitos o comprando animalitos. Los compraban a 5 pesos por aquí y acá los daban a 20 pesos el mismo animalito. O sea, eran bien tranzas estos compas. Entonces, al ver todo lo que estaba ocurriendo, Jesús se enojó, o sea, se llenó de ira, de furia, a ver cómo la gente hacía negocio, ¿verdad? La gente llegaba ahí con la idea de llevar su animalito y ofrecerlo en sacrificio en el altar. Pero estos se aprovechaban de la gente. Cuando Jesús vio todo eso dentro del templo, se dirigió a las mesas y dice la palabra que las tiró, las volcó y corrió a esos vendedores del templo, los sacó. También nos dice la parábola, bueno, no la parábola, sino el pasaje, que estando Jesús en el templo, hizo varios milagros ese mismo día. Sanó a ciegos y cojos. Todo esto mientras los líderes religiosos, los principales, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo adentro del templo. Y realmente ellos estaban indignados, estaban enojados, estaban furiosos de ver y oír cómo la gente alababa al Señor, cómo la gente lo seguía, ¿verdad? Ellos decían, bueno, ¿por qué siguen a Él y a nosotros no? Si nosotros somos los expertos en la ley, nosotros somos los líderes religiosos. Entonces, ellos estaban realmente furiosos.
de ver cómo la gente seguía a Jesús. Ese día, cuando ya al atardecer, Jesús sale con los discípulos y se dirigen a la ciudad de Betania, ya a pasar la noche, a descansar. Al día siguiente, llega Jesús de nuevo al templo y se pone a enseñar a las personas, a los que estaban ahí. Les empieza a dar algunas cátedras, algunas enseñanzas, porque era la costumbre de Jesús ir a enseñar, a compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios. Mientras él estaba compartiendo o enseñando a este grupo de personas dentro del templo, ¿verdad?, llegan de nuevo los escribas, llegan enojados. Ellos no quieren ver a Jesús ahí. Llegan enojados por lo que había hecho Jesús en el día anterior. Echar a los cambistas, a la gente, y además realizar milagros, todo eso. Entonces, llegan enojados y llegan y se paran frente a Jesús. Imagínense, Jesús está enseñando, ellos llegan, se paran frente a él, interrumpen las enseñanzas que está dando, paran todo y dicen: tiempo, aquí necesitamos hacerte, Jesús, una pregunta. Esta pregunta viene de los escribas y los fariseos, los religiosos. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús? Mateo 21:23. Le dicen: oye Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas tú? ¿Y quién te dio esta autoridad? Cuando leí este pasaje, este versículo, se me vino a la mente, ¿verdad?, lo que ocurre el día de hoy con las personas que se dejan engañar por las noticias amarillistas, de cómo ahora la gente cuestiona la autoridad de la autoridad. Hay gente que lo para alguna autoridad en el auto, en el camino, y en vez de, ¿verdad?, de ser amable con ellos, ahora resulta que la gente le está cuestionando la autoridad. ¿Quién eres tú para pedirme esto? ¿Quién eres esto y aquello? Mire, yo le recomiendo, esto no tiene que ver nada con la parábola, yo le recomiendo que si usted llega a tener alguna intervención de algún oficial, sea respetuoso, obedezca las órdenes que le pidan, y mire, todo va a salir bien, ¿ok? Si usted se pone, ahora sí, ¿con qué autoridad me estás pidiendo esto? Yo no te voy a autorizar, yo tengo el derecho de esto y aquello, se va a meter en problemas. Mejor obedezca, es mejor obedecer la ley que ir en contra de ella. Olvídese de lo que dicen por ahí los amarillistas, las noticias. Bueno, vamos a regresar a la parábola. ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas y quién te dio esta autoridad? Le preguntan a Jesús. Si Jesús hubiera respondido directamente a la pregunta que le están haciendo, diciéndoles: bueno, el Padre me ha dado la autoridad. Mire, de seguro los líderes religiosos hubieran convertido la respuesta de Jesús en un pretexto para condenarlo y para acabar con él. ¿Cómo que el Padre te dio autoridad? O sea, ¿acaso te estás haciendo igual a Dios, Jesús? Hubieran convertido la respuesta de Jesús en una excusa para atacarlo, ¿okay? Mire, eso ya había pasado anteriormente. En cierta ocasión, Jesús está en el estanque de Betesda. ¿Recuerdan aquel estanque donde de repente se movían las aguas y tenían que llegar los enfermos? Bueno, Jesús está ahí y sana a un paralítico. Era un día de reposo. Y los judíos le preguntaron, al ver que está trabajando en el día de reposo, que está sanando a un paralítico, le preguntan: ¿por qué, Jesús, por qué haces estas cosas en el día de reposo? ¿Okay? En esa ocasión Jesús les respondió directamente por qué estaba haciendo eso. Él les dijo: mi Padre hasta ahorita trabaja y yo también trabajo. Fue la respuesta que les dio Jesús a la pregunta que le hicieron, directa. ¿Cómo reaccionaron los judíos, los líderes religiosos, al escuchar la respuesta de Jesús? Miren lo que hicieron en aquella ocasión. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, lo querían matar, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, a la pregunta que le están haciendo: Jesús, ¿quién te dio autoridad? Si él hubiera respondido directamente, hubieran de nuevo tenido este problema, ¿ok? Entonces, ya con esa mala experiencia en el pasado, en esta ocasión Jesús va a hacer algo diferente. Les va a responder con una pregunta. Básicamente les dice: me están preguntando, ¿quieren saber con qué autoridad lo hago? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta.
si ustedes me responden la pregunta, yo les voy a decir de dónde tengo, quién me dio la autoridad. La pregunta de Jesús fue, ¿okay?, a los líderes religiosos, 21-25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Yo me imagino que al escuchar la pregunta que Jesús está haciendo, estos religiosos, fariseos, escriban, expertos en la ley, en las escrituras, de repente se quedaron mirando unos a otros, hicieron su bolita, ¿verdad?, hablando entre ellos. ¿Qué le contestamos? ¿Qué será del cielo, de los hombres, el bautismo de Juan? ¿Qué le vamos a decir a Jesús? Así que hicieron su bolita y dijeron, 25, continuando, si decimos que es del cielo, o sea, si decimos que el bautismo de Juan es del cielo, pues Jesús nos va a preguntar, bueno, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no lo obedecieron? 26, si decimos que es de los hombres, bueno, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. O sea, básicamente los líderes se quedaron pensando, ¿cómo le respondemos a Jesús sin meternos en problemas, sin quedar mal con nadie? Bueno, por fin, para evitar cualquier discusión, cualquier enfrentamiento, ellos se quedaron entre la espada y la pared prácticamente con la pregunta que Jesús les había hecho. Estaban, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y por fin, ¿verdad? Como todo buen pretexto, dicen, no, pues 27, pues no sabemos Jesús. Recuerda que Jesús les había dicho, Jesús les dice, como no pudieron darme una respuesta, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahí está, estábamos igual. No me respondieron, pues yo tampoco les respondo. Después de esta conversación, recuerda que estamos dando la introducción, ¿okay?, a la parábola que vamos a ver, qué es lo que estaba ocurriendo. Después de este intercambio de palabras y de preguntas entre Jesús y los líderes religiosos, Jesús cuenta 3 parábolas, ¿okay?, una seguida de la otra. Viene la parábola de los 2 hijos, la parábola del ladrón malvado y la parábola de la fiesta de bodas. Son 3 parábolas. Quiere decir que esas 3 parábolas que se encuentran en Mateo 21, Mateo 22, tienen el mismo trasfondo. Vienen como resultado de ese acontecimiento, de esa intervención entre Jesús y los líderes. ¿Qué autoridad tienes? Entonces, esas 3 parábolas, cuando usted las estudie o las vea, tiene que aplicar el mismo concepto, ¿ok? Esas se refieren o hablan de lo mismo, con diferentes ejemplos. El día de hoy solamente vamos a hablar de la parábola de los 2 hijos, ¿okay?, con la cual inicia esta serie de parábolas. En esta ocasión, el padre le va a pedir ayuda a sus 2 hijos para que trabajen en su viña. Recuerden, no hay contrato de trabajo, no hay de que quién llega primero, quién llega al último. Están en casa, vayan a trabajar. La pregunta a los hijos es la misma, la orden que el padre de familia va a dar a los hijos es la misma. La respuesta de los hijos es la diferencia. Así que vamos a ver qué es lo que acontece. La pregunta al final del mensaje va a ser para usted, ¿okay? ¿Cuál de los 2 hijos representa? Hay 2 hijos. La pregunta es, ¿cuál de los 2 hijos usted representa? ¿Con cuál de los 2 hijos usted se identifica? Que va a ser la respuesta, la pregunta al final del mensaje, para que vaya viendo, a ver con cuál se relaciona mejor. Entonces, los líderes religiosos le acaban de preguntar a Jesús, ¿con qué autoridad estás haciendo todo esto? Después le dicen que no saben con qué autoridad Juan el Bautista había hecho lo que hizo, si del cielo, de los hombres. En realidad sí saben, ¿verdad? Pero tienen temor a dar una respuesta. Aquí empieza la parábola. Y recuerde que ¿a quién se está dirigiendo Jesús? Mateo 21, 28. Dice, ¿qué les parece? Miren nomás, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos.
Y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. 29. Respondiendo él dijo: no quiero, tengo muchas cosas que hacer. Pero después, arrepentido, fue. Quiere decir que algo ocurrió entre el no quiero e ir a hacer lo que el Padre le había pedido. O sea, él se arrepintió y se fue a la viña. Para esto, el padre también había ido con el otro hijo, ¿verdad? Que estaba encerrado en el otro cuarto, quizás ahí jugando Nintendo, no sé qué estaba haciendo, sentado en un sillón. Le hace la misma petición: hijo, ve a trabajar a la viña el día de hoy. Y entonces que él que le respondió, versículo 30, sí, Señor, voy, y no fue. Básicamente, este es el hijo que respondió al padre lo que el padre quería escuchar. ¿Ya? Le voy a decir algo para que no se enoje y me deje en paz. ¿Ya? Yo no sé si usted lo hizo con sus padres o sus hijos lo hacen con usted. Usted les pide algo, un favor, saca la basura, arregla tu cuarto, haz esto, haz aquello, y el hijo nomás para quitárselo de encima le dice: sí, ahí voy. Y ese ahí voy nunca llegó, ¿verdad? Inclusive no pasan horas y días, pasan meses y todo sigue igual. El hijo nunca obedeció. Bueno, en esta ocasión fue lo que hace este joven. Simplemente le dice al padre lo que el padre quiere escuchar. Sí voy a ir, y resultó que no fue. Se quedó en el sillón jugando Nintendo. La pregunta que Jesús le hace a los líderes religiosos, basado en lo que acaba de decir, versículo 31, continúa: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? ¿Será que la persona se justifica por sus buenas palabras o se justifica por sus buenas acciones? La respuesta es ninguna de las dos, ¿ok? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Yo me imagino que los líderes religiosos se quedaron pensando: ay, esta pregunta sí la vamos a contestar, esta sí está fácil. Esta no hay, ¿cómo le diré? No es una pregunta capciosa. Ya sabemos, Jesús, cuál de los dos hizo la voluntad del Padre. Así que ellos inmediatamente y sin pensarlo, todos ellos responden a una sola voz. Imagínense todos diciendo, 31, continuando: ¡el primero! Básicamente, el que dijo que no iría a trabajar y después se arrepintió y fue. Ese fue el que hizo la voluntad del Padre. Yo me imagino a Jesús mirándolos, a los que contestaron, ¿verdad? Viéndolos a los ojos, quizás con una sonrisa así como: ay, ya los agarré, ¿verdad? Pensaron que no había, que se iban a salvar, y ya los agarré con esa respuesta que me dieron. Vamos a ver qué les dice Jesús. Básicamente, versículo 31 dice: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Fíjese lo que Jesús está diciendo aquí con esta respuesta, con este mensaje es: el primero, el que dijo que no iría, pero después se arrepintió y obedeció, ese hijo, el primero, ¿a quién representa? Representa a los publicanos y las rameras, ¿ok? El primer hijo son los publicanos y las rameras. ¿Por qué a ellos? Bueno, porque los publicanos y las rameras son personas que habían vivido fuera de la voluntad de Dios, habían vivido en rebelión a la palabra de Dios. Mire, los publicanos, ellos vivían, eran los que cobraban los impuestos a los judíos, a su mismo pueblo. Entonces ellos cobraban, pero aparte les robaban, o sea, les tenías que dar mordida. De lo que ellos cobraban, daban un porcentaje a Roma y con otro tanto ellos se quedaban. O sea, eran ladrones, no eran justos con lo que cobraban. Los publicanos. Las rameras, pues ellas realmente se ganaban la vida dándole rienda suelta o rienda hilacha, ¿cómo se dice? Dándole vuelo a la hilacha, dándole rienda suelta a los deseos de la carne. Esas eran las rameras. Entonces, lo que Dios decía
que no debían de hacer, los publicanos y las rameras lo hacían. Siempre en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Para ellos, desobedecer a Dios era el pan de todos los días. Robaban y cometer adulterio. No vivían bajo la voluntad de Dios. Pero algo pasó en muchos de ellos, en muchos publicanos y muchas rameras. Algo pasó que ocasionó que ellos se arrepintieran, ¿okay?, de la vida que llevaban. ¿Qué ocurrió? Escucharon el mensaje de Juan el Bautista cuando él empezó a predicar en el río. Escucharon el mensaje de Juan el Bautista, donde les hablaba ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Recuerda? Juan les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Está la multitud y Juan, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿quién cree que le preguntó que se acercó a Juan a preguntarle: Juan, ¿qué debemos de hacer? ¿Serían los escribas? ¿Serían los fariseos? ¿Serían los líderes religiosos? No, ellos estaban de lejos viendo. O sea, ellos no querían tener que ver nada con Juan. Los que se acercaron a escuchar y a arrepentirse realmente de lo que Juan decía, fíjense quiénes eran. Lucas 3:12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Se arrepintieron los publicanos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y le dijeron: maestro, Juan, ¿qué vamos a hacer? ¿Recuerda qué les dijo Juan? Bueno, de hoy en adelante sean justos, no roben, no le quiten al pueblo lo que es de ellos, ya sean justos con los cobros. Entonces ellos sí se arrepintieron. Entonces, Jesús está diciendo: los publicanos y las rameras, lo peor de lo peor, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de los judíos, de la religión, ellos, los publicanos y las rameras, eran lo peor de lo peor. ¿Ok? Eran el pecado andando en ellos. Jesús le está diciendo: ellos que se arrepintieron irán delante de ustedes, o entrarán primero que ustedes al reino de Dios. Solo imagínense lo sorprendido que quedaron estos hombres religiosos al escuchar que estas personas van a ir delante de ellos. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos publicanos y estas rameras que han vivido en pecado toda su vida, que han estado fuera de la voluntad de Dios, que solamente se paran en la iglesia cuando hay bodas o cuando hay velorios, es la única ocasión que van a la iglesia? Personas que no se tienen que levantar los domingos para venir a la iglesia y que nunca han hecho nada. ¿Cómo es posible que ellos vayan delante de nosotros si nosotros somos justos, somos estudiados de la palabra de Dios? ¿Por qué ellos van a ir delante de nosotros? Luego estas personas juzgando, ¿verdad?, a los demás. Ahora resulta, dice, que estos van a entrar primero que nosotros a la presencia de Dios. Mira, pues, ¿quién se creen? El primer hijo, el que se arrepintió, representa a los publicanos y a las rameras, la gente mala, pero que se arrepintió. La gran diferencia: mala, pero que se arrepintió. Entonces, ¿a quién representa el segundo hijo? Bueno, el segundo hijo, el que quiso agradar a Dios solamente de palabras, pero no con acciones. Este segundo hijo representa ¿a quién? A los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos, a todos ellos que se daban golpes de pecho en la iglesia. Esos son los segundo hijos. Miren, entonces, representa a los religiosos. Esos religiosos que tenían la reputación de ser siervos de Dios, que decían obedecer la palabra de Dios, que todo el día se la pasaban en el templo, que oraban en cada esquina, oraban, se paraban a orar, pero no para agradar a Dios, sino para que la gente los viera. ¿Recuerda? Personas que cuando llegaban a las reuniones se sentaban en las primeras sillas para que sean alabados por todos. Dice, estas son las personas que enseñan bien, o sea, enseñaban bien, su teología, su doctrina era buena, pero sus acciones eran malas.
Con su boca, con su boca, estas personas decían estar cerca del Padre, pero su corazón se encontraba lejos de Él. ¿Recuerda que dijo el hijo? Sí, papá, yo voy a ir, ahorita voy, y nunca fue. Tienen mucha palabra y poca acción. En cierta ocasión Jesús le dijo a la gente, estaba un grupo de la gente y sus discípulos, y Jesús les dice, refiriéndose a los religiosos, fíjese lo que les dice Mateo 23:3, dice, así que todo lo que les digan que hagan, háganlo, porque están enseñando la palabra de Dios. Si les dice que perdones al prójimo, perdónalo. Si te dice que ayudes a alguien, ayúdalo. Si te dice que ames a tal persona, ámalo. Si te dicen algo, hágalo. Mas no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Igual que el segundo dijo, sí voy a hacer, y resultó que no hizo nada. No sé si esto ahorita usted ya se identificó con alguno de los dos. Dice, no, pues yo me identifico con este o con este niño. Jesús instruye a la multitud a seguir las enseñanzas de los escribas y los fariseos, pero no a imitar su comportamiento, ese comportamiento hipócrita, porque ellos dicen, pero no hacen. Haga de cuenta, ¿verdad?, que usted en su hogar le dice a sus hijos, hijo, no hagas eso, y usted termina haciendo básicamente lo que le está diciendo al niño que no haga. Usted se puede enojar, se puede gritar, puede aventar lo que quiera, puede golpear puertas, puede quebrar lo que desea, porque usted es el papá. Pero al hijo le está diciendo que no lo haga. Entonces, hijo, haz como tu papá dijo, pero no hagas como tu papá hace. Estas personas son las que se las pasan, ¿verdad? Quieren agradar a Dios con todo, con puras palabras. Son las personas que se la pasan enviando mensajes bíblicos por texto, por mensaje. Reflexiones que hablan del perdón, hablan del amor al prójimo, hablan de ser pacientes, hablan de ayudarse a unos a otros. O sea, mandan mensajes muy bonitos, ¿verdad? Y dice, ay, mira, el hermano me mandó, ay, santo es el hermano, ¿verdad? Hasta lo tienen de altar por ahí. Pero ¿de qué sirve que manden tanto mensaje, tanto texto, tanto aquello, tanto eso, si son personas que son duras de perdonar, duras de amar y no son pacientes? Y eso de ayudar a alguien, ni de chiste lo hacen. Ni por equivocación quieren ayudar a una persona que está en necesidad. Eso sí, en los textos, en aquello, sí, ¿verdad? Hay que ayudar y todo eso, pero a la hora de ponerlo en práctica no lo hacen. Escucha cómo termina Jesús la parábola. Recuerden que Él les había preguntado sobre de quién era el bautismo de Juan. Ahora los está mirando de frente y les dice, bueno, pues ustedes son ese segundo hijo, versículo 21-32. ¿Por qué? Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Recuerda que los publicanos y las rameras sí le creyeron a Juan. Ustedes no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, religiosos, hipócritas, viendo esto, no se arrepintieron después de creerle. De nada sirve que creas si no hay cambio en ti, si no te arrepientes, si no hay una transformación. Recuerda lo que dice la palabra. Los demonios, ellos también creen, pero no obedecen. Es la gran diferencia. Entonces, ¿de qué sirve que creas si no te arrepientes, si no hay cambio, si no hay transformación? Si sigues hablando igual, sigues pensando igual, sigues actuando de la misma manera. Quieres endulzar el oído de medio mundo, pero a la hora de hacer algo, no se hace nada. En vez de arrepentirse, estas personas juzgaban y criticaban a los publicanos y las rameras por su vida anterior. ¿Cómo es posible si esta persona era? Lo bueno es que era. Mire, hermano, si a usted le dicen, ay, ahora te crees muy santo y antes eras.
Dígale con orgullo, sí, antes era eso, pero ahora no lo soy. Esa es la gran diferencia, el gran cambio que el Señor hizo en su vida. Lástima diera que le dijeran, sigues haciendo eso. No solamente era, sino que lo sigues haciendo. Ahí sí hay problema. Bueno, fíjese lo que ocurrió cuando Jesús habló con ellos en cierta ocasión, Lucas 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, o sea, esta vez, en esta ocasión está Jesús hablando, compartiendo con ellos la palabra de Dios. Los publicanos, cuando oyeron a Jesús, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Los publicanos, la gente mala, que entre comillas lo va a poner. 20:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Ve la diferencia? La gente que conoce de la palabra rechaza al enviado de Dios. La gente que no sabe nada, escucha la palabra, penetra en su corazón y se arrepienten y se bautizan. Y cambian su manera de ser. Y los otros siguen viviendo igual. Hipócritas, engañando a la gente. Como dice la palabra, engañando a la gente, pero no engañando a Dios. Así que estos sacerdotes, intérpretes de la ley, fariseos, los fariseos eran un grupo importante dentro de la iglesia. Ellos se encargaban del orden del servicio, del templo, hacían arreglos para que llegara el sacerdote y todo estuviera bien, ¿verdad? No limpio, pero bien, todo acomodado. O sea, eran gente importante dentro de la iglesia. Entonces ellos participaban en todas las actividades de la iglesia. Cosa que se hacía, cosa que ellos estaban. Pero no creían en Juan el Bautista. No creían en Jesús. Lo escucharon y no lo creyeron. No creían o no trabajaban en la viña de Dios. ¿Recuerdan? En el reino de Dios. Ellos trabajaban para su propio reino, para su propia conveniencia. Para terminar, la obediencia a la palabra de Dios no es opcional, hermano. No es, si usted, es que hoy amanecí de buenas, hoy lo voy a obedecer. No es de que como amanezcas, del humor que amanezcas. No es de que me siento mal o me siento bien. La obediencia a Dios no es opcional en la vida cristiana. Es una prioridad para nosotros. Es algo importante, obedecer la palabra de Dios. Claro, para obedecer la palabra de Dios la tienes que conocer. ¿Okay? Y recuerda, tienes que obedecer al Dios de la Biblia, no al Dios de tu imaginación, a ese Dios que la gente se crea a su conveniencia, al Dios que va a hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Las promesas a Dios no sustituyen la obediencia. Recuerde, el hijo le dijo, sí, papá, yo voy, yo te prometo que voy, y terminó no yendo. Las promesas a Dios no sustituyen la obediencia. Usted puede prometer cielo, mar y tierra. De cuenta como de esos, cuando va al restaurante y pide un molcajete, cielo, mar y tierra, que viene de todo. Usted puede bajar las nubes y hacer lo que usted quiera, pero si no obedece, de nada le sirve. Ahora, ¿de qué te sirve prometer si no vas a obedecer? Así que las promesas no sustituyen la obediencia de Dios. Mateo 7:21 dice, todo aquel que me dice Señor, perdón, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿cuál de todos? ¿Cuáles van a entrar? Los que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. No van a entrar los que me hablan bonito, los que están haciendo, los que hacen las cosas para su conveniencia. No, los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Después da un ejemplo, enseguida, 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, es la aplicación, no solamente escuches, y las hace, dice Jesús, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
El que sigue, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, el segundo hijo, lo compararé a un hombre insensato, mentiroso, hipócrita, que edificó su casa sobre la arena. Entonces la pregunta es, ¿con cuál de los hijos nos identifica usted? Nos identificamos nosotros. Yo creo, ¿verdad? Que todos decimos, no, pues yo con el primero. Pero si analizas tu vida, si te pones a reflexionar, ¿realmente estoy como el primero o estoy entre medio? A veces sí, a veces no. ¿O realmente soy un rebelde sin causa y no lo obedezco? Nomás vengo a la iglesia para que me vean, hago esto para que ofrendo para esto y ayudo aquí, nomás para que me vean. Si es así, mira, estás perdiendo el tiempo. Hoy es el día de Domingo de Ramos. En aquella ocasión, cientos y cientos de personas echándole flores a Jesús. Alabado sea, ahí viene el rey. Poco después lo estaban gritando que lo crucificaran. ¿De qué sirve que le eches, que usted en su vida diaria, en todo, trate de echarle flores al Señor? Si vas a terminar haciendo lo que te da la gana, si vas a terminar haciendo tu voluntad, ¿de qué te sirve? ¿A poco crees que echándole flores, ofrendando, ayudando, estudiando, leyendo? Recuerda que puedes aprenderte toda la Biblia al revés y al derecho, pero si no la haces, de nada te sirve. Vas a ser una persona muy sabia de la palabra de Dios, pero con poca acción de esta. Así que Jesús está una semana de ser crucificado. Después de que dijo esta parábola, todas esas parábolas, ya está a días de ser crucificado. Está a punto de morir en la cruz por las personas. La semana que viene vamos a hablar sobre la resurrección, el día de la resurrección. Vamos a ver qué importancia tiene esta para nosotros, qué significa para mí el día de hoy que Jesús resucitó hace más de 2000 años allá en una tumba. ¿Cómo impacta o cómo debería de impactar mi vida? Así que esta es la parábola pues de los dos hijos. Usted identifíquese con el hijo que más desea, pero yo espero que sea el primero. Fuimos rebeldes, todos fuimos rebeldes. Nadie de aquí fue santo o nació siendo santo. Todos fuimos rebeldes. Pero una vez que llegamos al conocimiento de la palabra, nos hemos arrepentido y hemos buscado y tratado de ser mejores. ¿Okay? Aún tenemos errores, aún cometemos faltas, pero reflexionamos y nos arrepentimos. Es la gran diferencia. Así que hagamos pues la voluntad de Dios Padre. Para eso yo le invito a que usted examine y lea la palabra de Dios. Tómese tiempo cada día, una hora por semana, no sé, para escudriñar la palabra, ver qué es lo que los evangelios dicen, la enseñanza que tiene para nosotros, especialmente las cartas de Pablo, Juan y Pedro, que son maneras de conducta que los cristianos deben de tener. ¿Okay? Así que vamos a dejarla ahí con la parábola de los dos hijos. La próxima semana hablamos de la resurrección y después vamos a regresar con las parábolas. ¿Okay? Todavía nos faltan unas más por estudiar. Creo que tienen mucha enseñanza para nosotros y mucha aplicación para nuestra vida. Así que Dios nos los bendiga, hermanos, y busquemos pues ser siempre mejores en nuestras acciones. Padre, te damos la honra y la gloria. Ayúdanos, Señora, a no solo conocer de tu palabra, sino a aplicarla. Ayúdanos a ser mejores cristianos, mejores padres, mejores mamás, mejores hijos, mejores amigos, trabajadores, en todo el aspecto de nuestra vida, donde quiera que nosotros, Señor, nos desenvolvamos, nos estemos, que podamos, Señor, representarte de una manera digna, de una manera justa, ¿verdad?